Bueno, gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo dicen que les va la vida? ¿Todo bien? Hoy domingo no tenía mucho que hacer y le subí al... No, en realidad sí tenía mucho que hacer, pero bueno. Le subí al Facebook una foto de un esquema que había hecho cuando era residente y les pregunté qué era y todos tenían que decir a qué se refería ese esquema. Entonces acá le hacemos un videito para develar el misterio y de paso explicarlo porque me pareció piola sacar algunas puntas como para ganar algún conocimiento, que siempre viene bien aprender o recordar algo y a alguien le va a servir bien. Le va a servir bien, le va a venir bien, quise decir. Bueno, a alguien le va a servir, coma, le va a venir bien. Este, como estamos hoy, bueno, che, es domingo, entiendan. El cuadro era este. Si ustedes lo miran bien, se van a dar cuenta que se ve por transparencia la parte de atrás del recetario donde se hacen prescripciones médicas, que lo usé como hoja para escribir. Esto es un mapa conceptual. Es una serie de núcleos de concepto unidos por conectores en una secuencia lógica para organizar una estructura de pensamiento. Mapa conceptual es fundamental que de cada tema ustedes hagan siempre un cuadro sinóptico o un mapa conceptual para redondear la idea y poder hacer del aprendizaje algo que verdaderamente quede, sea razonado, sea práctico, sea utilizable, deje huella y sea significativo. Bueno, ¿qué es esto? Que muchos dijeron que era inflamación, otros me dijeron que era la cascada de la coagulación, otros me dijeron que era inmunidad, la degradación de la hemoglobina, ta 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 ta. Alguien lo dijo y le pegó, esto es cicatrización normal. Y si ustedes se fijan, la C es de cicatrización, y si recordamos un poquito, si no lo aprendemos ahora, esta tiene tres fases. Una fase inflamatoria, una de proliferación o proliferativa y una de remodelación. A su vez, en la fase proliferativa vemos que salen tres flechas. ¿Por qué? Porque en ellas se dan tres fenómenos que no son fases o etapas porque no se dan en forma consecutiva. Es decir, que una no es seguida a la otra, sino que se dan juntas y solapándose en el tiempo, que son el proceso de granulación, el de epitelización y esta C que es de contracción. Y tenemos acá un cuadrito con las tres fases en que se divide la cicatrización, que es más o menos lo que yo les quise intentar representar en este mapa conceptual. Entonces vamos a ir analizando cada dibujito qué significa para poder ir entendiendo cómo se da la cicatrización y de esta manera analizar cómo se va armando un mapa conceptual. Entonces, vemos que la cicatrización tiene una primera parte que es la parte o fase inflamatoria. Y ahí tenemos el dibujito que yo había intentado hacer. Ante una injuria, ante una lesión del tejido, ya sea por una cirugía o por un accidente o por una quemadura o por lo que fuera, lo primero que se pone en juego es este glóbulo, esta bola roja que simboliza un coágulo, ya que ante toda injuria lo primero que se desencadena es la cascada de la coagulación. Entonces, iniciada la coagulación, se va a generar un coágulo de fibrina S que después se transformará en un coágulo de fibrina I. La idea no es hablar de coagulación ahora, y eso que no fumo, sino de hablar de cicatrización. Entonces, se inicia, se lesiona el endotelio, el factor de Ackman y todo eso se desencadena la cascada de la coagulación y va a determinar este inicio de la cascada de la coagulación que mediado por diferentes citoquinas se recluten polimorfonucleares neutrófilos que acá simbolizan este redondito en celeste. Estos polimorfonucleares neutrófilos, también mediados por citoquinas, se transforman en macrófagos, que es la célula vedette, por así llamarlo, de la fase inflamatoria de la cicatrización. Los macrófagos, ¿qué van a hacer? Van a empezar a fagocitar y eliminar detritos y células resultantes de los desechos o del proceso injurioso, pero por otro lado van a liberar citoquinas que van a reclutar tres tipos de células, que son estos tres dibujitos que yo intenté hacer acá: fibroblastos, linfocitos y queratinocitos. Entonces, van a acudir los fibroblastos, los linfocitos y los queratinocitos. Los macrófagos, también en su lucha por limpiar el terreno de batalla, también lesionan tejido sano. Por eso la fase inflamatoria no tiene que ser muy extrema, no tiene que ser muy importante, porque si no también produce una lesión. Es por eso que nosotros usamos en esta primera fase antiinflamatorios.
¿Para qué? Para que la inflamación no sea tan importante, para que las citoquinas no liberen mediadores del dolor, para que no haya fiebre, pero sí no la interrumpimos completamente, porque si no, no tenemos cicatrización. ¿Estamos? Bien. Entonces, esta es la primera fase, que es la fase inflamatoria. Dejamos el dibujito como esquema ahí en chiquitito. Pasamos después, dura más o menos 4, 5, 7 días. Los macrófagos están 5 días en terreno, después desaparecen, quedan los linfocitos. Pasamos a la segunda fase, que es la fase proliferativa. Acá sí vamos a ver que se dan unos fenómenos que se superponen y se inician con, o uno de ellos es la granulación. La célula que se encarga de la granulación es el fibroblasto. Y acá les marco en este dibujito, que es el que seguía en el cuadro, ustedes después lo ven todo junto, lo vamos a ver. El fibroblasto tiene dos funciones, o va a hacer dos cosas. Por un lado esto, que es la síntesis de colágeno. El colágeno que tenemos en la dermis es colágeno tipo 1, que es un colágeno con fibras ordenadas paralelamente, muy firme, muy resistente, que da mucha elasticidad. El colágeno tipo 3 sería un procolágeno, aunque ya es colágeno, que se diferencia del tipo 1 porque no tiene esa fuerza tensil o elástica. Pero bueno, es lo primero que sintetizan los fibroblastos en esta fase de granulación. Esta flecha o esta curva, perdón, ¿qué significa? Significa que el colágeno se va a sintetizar a partir del segundo día y hasta el día 60. Y que va a ser su pico máximo entre la primera semana y la tercera semana. Hasta 60 días se va a sintetizar colágeno. Y por otro lado, lo que hacen los fibroblastos es estimular la angiogénesis necesaria para la cicatrización o la generación de nuevo tejido. Así que por el otro lado tenemos la angiogénesis. Estos son los dos procesos que se producen o que representan la granulación. Por otro lado, los queratinocitos que se habían reclutado van a intervenir en la fase de epitelización que pasamos a describir ahora. Entonces, para resumir, decimos que los fibroblastos van a sintetizar colágeno y producir angiogénesis. Acá sale la flecha desde este concepto. En cuanto a la epitelización, acá vemos el dibujito. ¿Qué significa esto? Significa que los queratinocitos que van a venir desde los bordes de la herida, estimulados o mediados por la plasmina, lo que van a hacer es estimular la epitelización. Empiezan a transformarse, a proliferar y empiezan a epitelizar, que siempre lo hacen de afuera para adentro. Y lo hacen a partir del segundo día, inician el segundo día, pero la cicatrización, la epitelización, empieza al tercer o cuarto día. Es por eso que cuando tenemos un paciente con una quemadura o con una lesión, si queremos usar un corticoide tópico para disminuir la fase inflamatoria, lo hacemos por los primeros 2, 3, 4 días. Ya después no, pues acuérdense ustedes que el corticoide lo que hace es inhibe la epitelización. Entonces, como empieza entre el segundo, tercero, cuarto día, hasta ese periodo de tiempo podemos usar un corticoide tópico. Después no está indicado. Después crema con vitamina A y que el tejido restablezca solo. Entonces, en la fase de epitelización, que se da un chiquitito después que empezó la granulación, aparecen los queratinocitos y van a generar epitelio nuevo. ¿Cómo lo hacen? Desde los bordes de la herida y mediados o atraídos por la plasmina y por factores que también van a sintetizar estos macrófagos. Y acá les dejamos el queratinocito como parte visual de este cuadro sinóptico, de este mapa conceptual. El otro evento que se da en la fase proliferativa es la contracción, que está mediada también por los fibroblastos. O sea que los fibroblastos tendrían un doble papel en la fase proliferativa. Actúan por un lado en la síntesis de colágeno en el evento de la granulación y por otro lado actúan en la contracción. ¿Qué significa eso? Hay algunos fibroblastos que, mediados por este factor transformador de fibroblastos beta que sintetizan los macrófagos, cambian de fibroblastos a miofibroblastos. Estos miofibroblastos lo que hacen es contraerse, achican el tejido y acercan los bordes de la herida. También son necesarios en esta fase proliferativa que se da a partir del cuarto o quinto día y que dura más o menos 2 semanas. ¿Sí? Entonces, en la fase de contracción lo que tenemos es los fibroblastos que se transforman en miofibroblastos, que tienen miofibrillas que pueden producir el acortamiento de las distancias y pueden producir la contracción. Y por último, pasamos a la última fase, que es la fase de remodelación. Acá tenemos el dibujito, que lo que hace esta fase es, por acción enzimática, el colágeno normal que tenemos, habíamos dicho que era tipo 1,
El colágeno tipo 1 son fibras dispuestas paralelamente. Lo que hace esta fase de remodelación es remodelar el colágeno tipo 3, el que habían sido depositado en la fase de granulación, lo transforma en colágeno tipo 1. Pero no es el colágeno tipo 1 normal, sino que son colágenos donde las fibras están entrecruzadas, pero tiene mucha mayor resistencia que el colágeno tipo 3. Es el colágeno que tiene que quedar en la cicatrización. Entonces ya tengo colágeno, tengo una buena matriz, terminan de crecer las células epiteliales y se puede decir que el tejido está cicatrizado, que la cicatrización ha concluido. Entonces, si volvemos al cuadro inicial, lo hago rapidito para que lo podamos analizar. Decimos que la cicatrización tiene tres fases. Una inicial, que es la inflamatoria, donde se inicia a partir de la injuria, con la cascada de la coagulación que va a reclutar polimorfonucleares que se transforman en macrófagos, que los macrófagos van a limpiar el terreno, pero también van a secretar citoquinas que van a reclutar otras células. ¿Qué células? Fibroblastos, linfocitos y queratinocitos. Pasada la primera semana, ingresamos en la fase proliferativa, donde suceden tres eventos. Por un lado, la granulación, mediada por fibroblastos, que lo que hacen los fibroblastos es sintetizar colágeno tipo 3, que lo hacen más o menos a partir del segundo día y hasta 2 meses, con su pico máximo en la tercera semana. Y por otro lado, van a estimular la neovascularización, la angiogénesis. Otro evento que se da es la epitelización, donde los queratinocitos, desde los bordes de la herida y estimulados por la plasmina, van a empezar a proliferar en forma centrípeta, de afuera para adentro, y empiezan a epitelizar. Y también lo que vemos es un factor que ayuda a toda esta fase proliferativa, la cicatrización, es la contracción de la herida, que está dada por una transformación que sufren los fibroblastos desde adquiriendo miofibrillas contráctiles, se pasan a llamar miofibroblastos, estimulados por el factor transformador de fibroblastos que van a sintetizar los macrófagos, y esto lo que hacen es acortar la herida. Y ahora sí pasamos a la fase de remodelación a partir de más o menos el primer mes, donde lo que se hace es, se sustituye el colágeno tipo 3 que sintetizaron los fibroblastos en la fase de granulación por colágeno tipo 1, que no es el 1 real, pero que bueno, que sirve como este elemento de resistencia. Y aquí un mapa conceptual de cómo está dada la cicatrización. Gente, para un domingo es más que suficiente. Les dejo un abrazo gigante y bueno, me pongo contento que quedó bastante piola esto. Un beso, cuídense.